Buenas noches, bienvenidos a Enemigos Íntimos, el programa de debate, el cara a cara, sobre temas de actualidad que hoy traemos con la polémica suscitada por la iniciativa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz para cambiarle el nombre al Estadio Carranza o Estadio Ramón de Carranza. Están con nosotros Diego Boza, doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de Jerez, miembro de la comisión a la que le encargó el equipo de gobierno la selección de las propuestas presentadas para trasladarle a la votación que se hará dentro de X tiempo para determinar el nuevo nombre del estadio. Y Fernando Estrella, Diego es abonado y accionista minoritario, como él se considera también. Y Fernando Estrella, que es abogado, un reconocido bufete, pudiéramos decir, especializado en accidentes de tráfico. Responsabilidad civil. Responsabilidad civil, bien. Un bufete muy conocido en Cádiz, especializado en responsabilidad civil, es un histórico del cadismo, es accionista, es abonado y bastante asiduo en tertulias y en sus opiniones relativo a la marcha del Cádiz. Entonces, vamos, digamos, en un primer momento a deslindar dos, a mi juicio, facetas de esta iniciativa del Ayuntamiento de Cádiz. Una es el fondo de la cuestión, si con respecto a las leyes de memoria histórica española y andaluza corresponde mantener o eliminar el nombre de Carranza del estadio, y luego al procedimiento decidido por el Ayuntamiento de Cádiz para proceder a ese cambio. Entonces, si te parece, Diego, empieza tú. Muchas gracias, Fernando. Un placer volver a un programa dirigido por ti. Sobre la cuestión, pues, en principio, creo que mantener el nombre Ramón de Carranza es algo que es absolutamente evidente, que va en contra de ambas leyes de memoria histórica, especialmente de la ley de memoria histórica andaluza, que es aún más clara en el artículo, quiero recordar que es el artículo 32, en el que establece que edificios públicos no pueden mantener la simbología, nomenclatura derivada de personas que participaran en la represión franquista. En este sentido, el papel de Ramón de Carranza tras el golpe de Estado del 36 y su actividad como alcalde de Cádiz durante ese año, con una clara represión civil, un apoyo explícito al golpe de Estado, una labor propulsora del ejército franquista, pues es evidente que encaja dentro de ese papel, y por eso creo que mayoritariamente la posibilidad de mantener el nombre de Ramón de Carranza no ha sido secundada. La otra cuestión, que quizá la que puede plantear más debate y la que, bueno, sí que ha generado cierta controversia, es el mantenimiento o el cambio de ese nombre de Ramón de Carranza a simplemente Estadio Carranza. Evidentemente hay elementos simbólicos, elementos nostálgicos en el cadismo que nos llevan a preferir la nomenclatura con la que se conoce, porque al fin y al cabo al estadio casi todo le podemos llamar Estadio Carranza. No obstante, desde mi punto de vista, entiendo que una interpretación de la norma, y sobre todo una interpretación finalista de la norma, porque la norma tiene como principal objetivo proteger y defender los intereses de aquellos que fueron represaliados por el levantamiento, por el golpe de Estado franquista y por el gobierno de la dictadura de Francisco Franco. Parece de difícil encaje, porque por más que nosotros pretendamos eliminar la relación entre Estadio Carranza y Ramón de Carranza, esa relación es evidente porque es el origen, y aunque algunos podamos entender o pueden entender que ahí hay una ruptura, la realidad es que ese nombre Carranza tiene un origen claro en esta persona, en Ramón de Carranza, y por lo tanto mantener el nombre no contribuiría a ese respeto o a esa defensa de la memoria de las víctimas.
y precisamente por eso yo creo que no cabe que se mantuviera. Sería, desde mi punto de vista, un fraude, un engaño para nosotros mismos mantener el nombre de Estadio de Carranza, tratando de eliminar o de descontextualizarlo de una realidad. Y la realidad es que ese nombre proviene precisamente de esta persona, de Ramón de Carranza Fernández de la Reguera, que fue alcalde de Cádiz y que por tanto participó en este sentido directamente en la represión franquista. Por eso creo que no cabe otra opción, en respeto a la ley de memoria histórica, a la estatal y especialmente a la andaluza, que es aún más clara, que eliminar cualquier referencia a Carranza en la nomenclatura del estadio. Fernando. Bueno, antes que nada, yo vengo aquí como cadista y no como abogado. El mundo del derecho... Hombre, yo para que... no, pero lo aclaro porque, hombre, el mundo del derecho... No, también eres cuartetero. También. Como bien sabes, muy amplio, como sabe Diego también, o más que yo, y cada uno se ciñe a una determinada materia. Evidentemente yo de contencioso administrativo y esas cosas pues lo ignoro prácticamente por completo. Yo creo que para situar el debate voy a admitir dos premisas. En primer lugar, no pongo en duda la oportunidad y la necesidad de la ley de memoria histórica, tanto la nacional como la andaluza. E incluso para evitar polémica, no voy a poner en duda que pueda ser encajable en el famoso artículo 32 de la ley a don Ramón de Carranza, es decir, para evitar polémica y para centrar el tema. Hombre, podría decir que quizá no me voy a meter a historiadores, es decir, si ya hay historiadores que han advertido de las circunstancias de este señor, especialmente en su último año, pues evidentemente no seré yo quien opine lo contrario cuando lo ignoro además, como lo ignoraba el 99% de la ciudadanía y de los gaditanos y de los cadistas. Digo con calzador porque parece ser que este hombre fallece en el año 37 tras un año de penosa enfermedad. También hay que ver las cosas en su tiempo, insisto, no lo estoy diciendo como argumento de defensa, pero las cosas hay que verlas en su momento, y en su momento pues se produce un golpe de Estado donde, por desgracia, o estaba en un lado o estaba en otro. Es decir, tampoco podemos llevar la ley de memoria histórica a defenestrar a la mitad de España, a los que estaban en un bando, a diferencia del otro bando, incluso en ocasiones pues porque les cogió en un determinado territorio en vez de la otra parte de España. Y además en una guerra todos sabemos que se producen situaciones denunciables por ambos lados. Pero insisto, para centrar el tema, admito que efectivamente es correcta la ley de memoria histórica y admito que el personaje en cuestión, don Ramón de Carranza, pueda ser encuadrable en el famoso artículo 32. Pero, ¿qué ocurre? Que para empezar, yo creo que el sentir de la gran mayoría de los aficionados es Carranza, no Ramón de Carranza. Eso hay que tenerlo en cuenta. Carranza, ¿qué es? Carranza es el nombre de un estadio, es mucho más que el nombre de un personaje al que la mayoría de los ciudadanos desconocían. Es el nombre de un estadio. Por cierto, es el nombre de un trofeo que hace unos días presentaron los mismos que quieren quitarle el nombre al estadio. Es el nombre de un trofeo. Si uno entra en Google, no sale don Ramón de Carranza. Posiblemente en las 50 o en las 100 primeras acepciones sale Carranza como nombre de un estadio, como nombre de un sentimiento. Nadie dice nos vemos en el Ramón de Carranza. Oye, nos vemos dentro de un rato en el Carranza para ver el partido. Está vinculado a un estadio que está ahí desde hace 65 años. Es decir, no es un nombre que haya surgido de la noche a la mañana. Un estadio que está desde hace 65 años. Que el 95% de los socios del Cádiz Club de Fútbol no han visto otro estadio en su vida. Y vamos a bajar un poquito. El 90% de esas personas ignoraban por completo quién era don Ramón de Carranza y más aún lo que hizo o dejó de hacer antes y después del golpe de Estado y de la época franquista, que ya evidentemente no cogió porque falleció. Yo creo que ahí hay un matiz, es decir, pongo un ejemplo, el tema del estadio y el tema de la avenida Juan Carlos I. Si hacemos una encuesta, todo el mundo, el 100%, sabe quién es don Juan Carlos I y sabe de sus logros y especialmente en sus últimos tiempos de su metedura de pata. Pero si hacemos la misma encuesta,
la gran mayoría de la gente no sabría ni contestar quién era don Ramón de Carranza, y desde luego no sabría contestar qué hizo o dejó de hacer, qué hizo antes de el golpe militar, lo cual no entraría en la ley de memoria histórica, y parece ser que hizo bastantes cosas por la ciudad durante los años que fue alcalde, pero insisto, una mínima mayoría de los ciudadanos sabría decirnos, y menos aún antes de la polémica, qué pudo hacer este señor o dejar de hacer en los 2 últimos años de su vida. Y ahora vamos a la ley. ¿Cabe Carranza, insisto, Carranza, no Ramón de Carranza, cabe Carranza para eludir la ley? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Pues porque, como bien sabe Diego, vivimos en un mundo donde el artículo más claro del mundo, de un código, de un reglamento, de una ley, admite como mínimo 2 interpretaciones, como mínimo. Y de eso vivimos los abogados. Si las leyes no se aplicaran e interpretaran, pues sobraríamos los abogados, sobraríamos los operadores jurídicos y sobrarían los jueces. La sentencia la pondrían los ordenadores. El Poder Legislativo crea la norma y el Poder Judicial la aplica y la interpreta. Y todo artículo es interpretable como mínimo de 2 maneras. Se me ocurre un ejemplo y le pregunto a Diego, si yo tengo un niño y lo llevo al registro civil y digo que por mi antecedente italiano lo quiero llamar Franco de nombre, ¿me lo rechaza la jueza o no me lo rechaza? Yo creo que la respuesta es obvia. No me veo yo a una jueza o a un juez de un registro civil, o de la jueza, porque en el caso de Cádiz es femenino, no me veo yo a un juez del registro civil o a una jueza diciendo, no, mire usted lo siento, pero le pone Antoñito, le pone Carlos, le pone Manolo, pero Franco no le puede poner de nombre porque hubo una persona mucho más conocida, obviamente, que don Ramón de Carranza, que en otros tiempos pues aplicó una dictadura y cometió gravísimos errores. Luego todo es interpretable. Te pongo el ejemplo más sencillo. Carranza parece ser que también es un valle, una empresa de catering, el apellido de muchísima gente, descendientes directa o indirectamente de este señor, nieto, bisnieto o nietos y bisnietos políticos, incluso algunos prácticamente no tendrá ningún vínculo. Pero insisto, sobre todo es un estadio y es un sentimiento y es un nombre vinculado en toda la época moderna del Cádiz, al Cádiz Club de Fútbol. Y nadie lo vincula a un personaje político de hace muchísimos años. Esto en Cádiz, que es lo que tenemos más cercano. Por supuesto, si nos salimos de Cádiz, tanto ciudad como provincia, y nos vamos al territorio nacional, o nos bajamos en Río de Janeiro, que tú habrás ido, y todo el mundo sabe lo que es Carranza. Tú te vas en Río de Janeiro, igual que en otros sitios te dicen Madrid o Barcelona, tú dices Cádiz, Carranza. Y nadie sabe en esas latitudes quién es Ramón de Carranza. Luego Carranza no está vinculado a una persona de hace ya política desde ya 70 u 80 años. Es un sentimiento y un nombre básicamente vinculado, fuera de toda circunstancia política, a un estadio. Y entiendo que esa es la clave del asunto. Y el mejor ejemplo, ¿cuál es? Que en esta película que ha montado el ayuntamiento, donde ha reinterpretado la norma, ya que hablamos de reinterpretación de la norma, ha reinterpretado la norma y ahora entraremos en ello, al quitarlo de los nombres propios, pues ha habido un sentir popular manifiesto y evidente. Todos los que han entrado en el ordenador y han mencionado que quieren como primera opción la palabra Carranza, son de Vox o son del PP, ¿no? Lo han hecho con independencia al 100% de su ideología política. Y lo han hecho por un solo motivo, por el sentimiento que la palabra Carranza significa para ellos como símbolo del Cádiz Club de Fútbol, del Cádiz Sociedad Anónima Deportiva al día de hoy. Y creo que eso es evidente. Y yo soy un tarado de la informática y reconozco que no he podido darle al botón, pero diría que hemos ganado por abrumadora mayoría. Porque además, y ahora se lo preguntaré claramente a Diego, que para algo está la comisión, ¿qué son más de 600 votos? ¿Tiene eso truco o no? Es que son propuestas, no votos. Sí, pero ¿son 601 o son 6.000? Porque si son bastante más de 600 votos, ya es que la goleada
la del Bayern con el Barcelona se queda chica. Es decir, entre el sentir popular en uno o en otro sentido respecto a la palabra Carranza, o incluso respecto a la palabra, respecto a la mención Ramón de Carranza, aunque yo creo que la segunda sobra, que la solución es denominar al estadio Carranza. Entre eso y el resto de las propuestas hay goleada por la escuadra y por abrumadora mayoría. Y ese es el sentimiento popular. Y es la mejor prueba de que el gaditano y el cadista no identifica la palabra Carranza con una persona vinculada a un golpe militar o a la época franquista. Bueno, algunas cuestiones sobre lo que planteaba Fernando. Evidentemente, a mí esto de enemigos íntimos no me gusta, porque yo no tengo ninguna enemistad con Fernando de antemano, ¿vale? O sea, debatimos, me parece que... No es el nombre que le pone el maligno para darle juego. Para utilizarlo, pero bueno. En ese sentido, yo coincido en lo que has dicho del trofeo Ramón de Carranza, coincido. Es verdad que pertenece al Cádiz, tiene otro régimen jurídico, como bien sabes, y precisamente por eso, por lo que cuando hablas del nombre italiano, el régimen jurídico de la ley de memoria histórica no hace referencia a los nombres personales, hace referencia a los nombres de espacios públicos municipales, como ocurre con este estadio. Que el estadio lleva 65 años y que el 90% no lo sabe, eso es lo que conocemos como franquismo sociológico. Son cosas que han venido impuestas y que no nos hemos preguntado por qué estaban impuestas. Y precisamente lo que sorprende es que después de 40 años de democracia aún mantengamos este tipo de situaciones en las que no se ha reflexionado. Si nos vamos, ¿por qué se llama el estadio Ramón de Carranza? Porque así lo quiso su hijo. O sea, que tampoco es que vamos a decir que es que fue una decisión unánime del pueblo de Cádiz, fue una decisión como se tomaban las decisiones en aquella época. Su hijo quiso homenajear a su padre poniéndole el nombre al estadio, al trofeo. Ese es el punto por el que el estadio se llama Ramón de Carranza. Y no debemos olvidar eso. Porque si el estadio le llamamos Carranza es por abreviar, porque Ramón de Carranza es muy largo. Es como si pretendiéramos decir que el Pizjuán no es en Ramón Sánchez Pizjuán. El Pizjuán es Ramón Sánchez Pizjuán, lo que pasa es que los sevillistas le llaman Pizjuán porque es más corto. Nadie utiliza los nombres largos en este tipo de cosas. Igual que el puente también se llama Carranza y es el puente José León de Carranza. Por lo tanto, la forma de que sociológicamente hemos acortado el nombre nos puede llevarnos a desproveer al nombre de su origen, y ese es el principal punto. Tú mismo has dicho en un lapsus lingüe que era la forma de eludir la ley. No se trata de eludir la ley, se trata de cumplirla. Y cumplirla, como bien sabes, hay distintos elementos para interpretarlo. El primero es el literal, que parece claro, pero tenemos otros como el histórico, como el teleológico, y precisamente en ese sentido, si la norma tiene como objetivo proteger la memoria, honrar la memoria de las víctimas, que un ayuntamiento democrático que inicia el proceso acabe manteniendo el apellido de la persona a la que cuya actuación reprobamos por considerarla que fue atentatoria contra muchas víctimas, es muy descorazonador para las víctimas, y desde mi punto de vista es un fraude de ley. Es como el que para donar a su hijo una vivienda, en lugar de donarla a la escritura por 1.000 euros, por mucho que hagamos eso, que bueno, es que esto ya no es una condonación, una compraventa. Bueno, no es una compraventa, sigue siendo una donación porque usted está haciendo un fraude, y desde mi punto de vista esa es la cuestión. Y cuando decía, evidentemente los 600 o los 6.000, no lo sé, porque las cifras que recibimos los miembros de la comisión fueron las mismas que se han publicado. O sea, nosotros, la única información que recibimos los miembros de la comisión fue esa lista que circula en el Marca, en el blog de Fernando Santiago y en todos sitios. O sea, que es lo único que tenemos. Evidentemente todas esas personas no son ni de Vox, ni del PP, ni... Lo único que ocurre es que esto no se puede ver como una actuación de unos contra otros, sino como una actuación por la mejora democrática de la ciudad, por la mejora democrática de nuestro entorno. Eliminar esas reminiscencias a personas que actuaron de forma sangrienta contra población civil, contra personas que eran inocentes simplemente por su adscripción política, como ocurrió con Ramón de Carranza y los procesos que inició contra trabajadores de Cádiz solamente por haber pertenecido a sindicatos. Eso tendría que ser visto como un enriquecimiento. Desde el punto de vista de evidentemente es una decisión contramayoritaria, porque
la mayoría de la ciudadanía tiene la sensibilidad de seguir llamando al Estadio Carranza. Y creo que desde el punto de vista sociológico nadie se va a meter en que la gente siga llamando al Estadio Carranza. Eso es una cuestión de que cada uno va a llamar como quiera. Yo creo que jamás he llamado Estadio Carranza, muy poco, siempre he dicho voy al estadio, porque como he nacido a 30 metros del estadio, en los pisos pijama, pues para mí era el estadio, no era el Estadio Carranza, pero bueno, creo que ese no es el punto. El punto es un nombre oficial, un nombre que es el reconocimiento que da una ciudad a una persona o a un hecho. Y precisamente por eso es por lo que hay que entender que en cumplimiento de la ley de memoria histórica, el paso correcto es eliminar ese nombre y eliminar la reminiscencia de Carranza en ese estadio, independientemente de que sea una decisión que como cadistas nos pueda costar o nos pueda plantear, no sé, cierto dolor o cierta añoranza, pero creo que es un paso necesario. Y desde ese punto de vista también, no sé si vamos a entrar ahora o más tarde en el tema de cómo ha funcionado la comisión, cómo funciona el proceso, no tenemos que olvidar que lo que tenemos ahí no son votos. O sea, quiere decir, no son votos, los votos se verán ahora. Lo que tenemos ahí son personas, incluso son correos electrónicos. Y todos sabemos lo fácil que es mandar un correo electrónico en estos tiempos, por lo tanto, que sistemas organizados, como por ejemplo algunas peñas dentro de la Federación de Peñas que estaban en contra y que han desarrollado o que han querido mantener, pues pueden organizar mucho mejor un envío masivo en esta línea que quienes no tenían más interés en esto que el cambio de nombre genérico. Y en ese sentido yo creo que ahí hemos tenido uno de los problemas en lo que se ha desarrollado todo esto, es que se ha visto como una acción del ayuntamiento contra la voluntad de cierta parte del cadismo, de cierta parte, no de toda, por supuesto. Pero, y quizás si esa parte del cadismo hubiera sido consciente de la necesidad de cambiar y hubiera acordado un nombre, incluso un nombre propio, creo que habría sido un paso mucho más adecuado en este proceso que al final ha presentado muchas problemáticas. A ver, a mí, por ejemplo, me habría parecido fantástico que un nombre de estadio pudiera ser el nombre Teófila Martínez, por ejemplo, porque, y por más que ideológicamente esa persona pueda estar en las antípodas mías, creo que respetar la memoria de una ciudad en los alcaldes que han sido votados y elegidos democráticamente forma parte del enriquecimiento de una ciudad. Pero no podemos comparar eso con una persona que fue designada alcalde en un momento determinado del golpe de Estado y que tuvo una actuación la que los historiadores han puesto de manifiesto. Precisamente por eso es por lo que es necesario ese cambio y quizás tendríamos que, sin haber estado tan impregnados todos de este franquismo sociológico que llevamos 65 años, como dice el 90 o el 95, me da igual, es cierto, gran parte de la ciudadanía no sabía cuál había sido la actuación de Ramón de Carranza. Eso es lo que nos impide entender qué lleva o qué representa ese estadio y qué representa ese nombre. Y una de las cosas buenas de este proceso es que muchos gaditanos han entendido de dónde viene ese nombre y qué sentido tiene y están de acuerdo con ese cambio. Bueno, comenzando por lo último, me parece una lectura sesgada que muchos gaditanos han entendido ese nombre, de dónde viene ese nombre y los problemas de ese nombre. A tenor del resultado de esta primera avanzadilla informática, yo diría todo lo contrario. Es decir, hombre, no me parece lógico ni correcto que diga, como no ha salido mal, son los otros los que se han movido informáticamente. Porque si en algo se caracteriza el partido vinculado al alcalde de Cádiz, en mover magníficamente las redes informáticas. Y hay que reconocer las cosas. Entonces, que ahora diga, no, es que los otros se han movido y por eso hay mucho más votos a favor de Carranza que a favor de la Tacita de Cádiz o la Pepa. No me parece justo, partiendo del sentir del ayuntamiento, que es ver la opinión de la ciudadanía. Pero otra cosa es que, como no me ha salido bien, ahora no lo acepto o lo matizo. En segundo lugar, no lo quiero decir bruscamente, pero yo creo que si algo hemos sacado como conclusión de esta primera fase de la votación popular es que a la ciudad esa mejora democrática que tú hablas, la verdad no le importa mucho. Es decir, yo creo que ha quedado demostrado, y ahora lo voy a leer literalmente, que los gaditanos y los cadistas no vinculan en modo alguno el Estadio Carranza con la conmemoración
exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo. Es decir, yo creo que eso por goleada ha quedado demostrado lo contrario. Otra cosa es que a base de atosigar y de publicar una y otra vez y de insistir en el tema, al final una parte de la ciudadanía haya tenido conocimiento de quién era ese señor que daba nombre al estadio. Pero está bien claro que la ciudadanía identifica a Carranza con un sentimiento y con otro sentido totalmente distinto de esa exaltación de un antiguo alcalde de Cádiz. Ignora las cifras, la verdad, más de lo mismo. O sea, yo hay cosas que me dejan perplejo. Tú formas parte de una comisión y la claridad brilla por su ausencia. O sea, tú eres uno de los 10 privilegiados, 10 o 12 personas que forman parte de esa comisión y resulta que no sabes si Carranza ha sacado 601 votos o 6.000. Luego aquí alguien no está jugando limpio. Es que no me parece que eso sea la claridad y la transparencia que vende el Ayuntamiento de Cádiz, que convoque a 10 personas y utilice el truco de más de 600. Oiga, no, dígame usted el resultado exacto. Identificar correos con votos sigue siendo... Sí, pero no es lo mismo que 20 señores voten la Pepa y 601 voten Carranza, a que 20 señores voten la Pepa, que eso sí lo sabemos, y 6.000 personas hayan votado Carranza, porque eso demuestra aún más cuál es el sentimiento de esa ciudadanía a la que tú has hecho una llamada para que se manifieste. Lo que pasa es que te ha salido mal, y entonces ahora decimos, no, es que se habrá movido la Federación de Peña o el Cádiz por detrás. No, eso no es aceptar la voluntad popular, ni mucho menos. E insisto en las interpretaciones, que es lo que nos da de comer, mal o bien, a los abogados y al mundo jurídico. ¿Tú tienes las bases de esa convocatoria? Perdona. ¿Las bases las tienes? Sí. Las bases iniciales. ¿En las bases iniciales se habla de que no serán posibles nombres propios? Pero es que eso no... No, te pregunto. No se habla... Bueno, si no se habla y habéis llegado a una reunión y habéis decidido y reinterpretado las bases con una matización, quitamos los nombres propios, es el mejor ejemplo de que todo en esta vida es interpretable. Pero es que y yo estoy totalmente convencido, lo que decían es que el papel de esa comisión era elegir unos cuantos nombres. Los criterios de elección de ese nombre quedan a criterio de la comisión, y precisamente uno de los criterios para, dada la cantidad de nombres que habían pasado el primer filtro, que se entregaron, que yo discrepo desde ese punto de vista, porque el ayuntamiento podía perfectamente haber dicho los nombres que han recibido más de 10 pero menciones no lo dijo. Son estos. Digo, en esta idea que tú dices de que ha faltado transparencia, el ayuntamiento podía haber dicho los que han superado los 10, porque las bases establecían que solo los que recibieran 10 menciones, que son muy discutibles, que yo las discuto. Si pasamos a la parte procedimental, mejor dicho, bueno, hay muchas cosas. Tenemos que hacer un receso, si os parece, que son discutibles. y ahora discutimos los procedimientos. ¿Qué opina el pueblo? El pueblo gana por mayoría absoluta, peor que la humillación del Barcelona, que quiere que el estadio se denomine Carranza. Ya, pero para dar un poco de carga. Emboscado. No he nombrado todavía al Atlético de Madrid. Eres un vikingo emboscado. Opina el pueblo. Ahora no me interesa. Es más, hay una serie de nombres de personas. Bueno, pues como no me interesa que se llame Maico González, pues vaya usted a saber por qué, pues por su antecedente, a lo mejor, o cualquier otra circunstancia. Bueno, no me interesa que se llame... Por su pasado, bueno, sí, pero vamos, que hubo varios nombres, es decir, Manolo Santander, Michael Robinson, Irigoyen, etcétera. Bueno, pues sobre la marcha cambiamos las normas. O sea, podemos cambiar las normas, pero no podemos interpretarlas. Ahora hablamos del procedimiento, hacemos un pequeño receso y seguimos. Bueno, estábamos aquí en el receso también, manteníamos el debate de por qué se habían eliminado los nombres propios. Yo sostengo que para evitar que se llamara Mágico González, que es lo que hubiera caso, yo creo que caso de que se excluya a Carranza, por los motivos que dijo Diego, seguramente la mayoría de la gente hubiera querido que se llamara Mágico González, sin perjuicio de la sentencia condenatoria que tiene Mágico González, que parece que nadie le da importancia en Cádiz. Pero bueno, estamos hablando de procedimiento y Fernando le planteaba a Diego, o sea, yo creo que hay ahí como dos cosas, ¿no? Yo lo planteo y ahora tú nos explicas. Primero, no entiendo nada del procedimiento, yo.
Es decir, que creo que el ayuntamiento tiene la capacidad jurídica para tomar la decisión de nombrar un edificio de su propiedad. Que podía haber hecho miles de cosas, pero a las malas va a pleno, como se quitó la Juan Carlos I y se puso sanidad pública, que luego ha tenido su controversia, pues puede ir a pleno y el estadio pasa a denominarse Estadio Municipal de Cádiz, Cataclán. Ha querido abrir, ¿por qué en este caso se abre un procedimiento administrativo y no en el nomenclator de Cádiz se hace un procedimiento participativo? Y luego el procedimiento participativo también, a mi juicio, es un poco chusco, si me apura. Es decir, elijo a los integrantes de una comisión que van a filtrar las propuestas, que no los votos, las propuestas que formulen los ciudadanos. Y esas propuestas se van a someter a votación ¿de quién? Los únicos que deberían, a mi juicio, son los vecinos de la ciudad de Cádiz, que son aquellos que todavía están pagando el préstamo que pidió el ayuntamiento de Teófila Martínez para hacer ese mamotreto en medio del barrio de La Laguna. Pero, por lo que he podido ver por ahí, los abonados del Cádiz, no residentes en la ciudad de Cádiz, que así lo expresen, también podrán votar, lo cual me parece un poco extravagante, pero bueno, por centrarnos en el procedimiento. Diego. Bueno, para defender el procedimiento quizás tendrías que haber traído a alguien del ayuntamiento. O sea, no, te digo, si a ti te parece mal no lo defiendas, tuviera que ver, ¿no? A mí el procedimiento me parece en muchas cosas discutible, ¿de acuerdo? También me voy a la otra parte. Si el ayuntamiento hubiera decidido Manu Militari cambiar el nombre, ¿cómo habría ardido el cadismo en este sentido? Una semana. Bueno, una semana. Esto va a ser 6 meses. Esto va a prolongar lo que dure el proceso y una semana más. O sea, que tampoco, que en ese sentido es lo mismo. Pero bueno, que creo que en esa idea de... Perdona, solamente una cosa, es que yo creo que el Pleno del Ayuntamiento es la ciudad reunida. A ver, y tiene una legitimidad que no la tiene el que manda un correo electrónico. Ninguna. Y con todos los respetos, todos los integrantes de la comisión. Sí, tú nos has calificado de amiguetes, ¿eh? O sea, bueno, en una columna de Claro, y lo creo. Decir, ¿por qué motivo la Asociación Pro Derechos Humanos tiene que estar allí? O las Brigadas Amarillas. O la Asociación de Vecinos Manuel de La Laguna. Porque casualmente está el estadio en el barrio. Entonces, me parece una cosa que no tiene, a mi juicio, ni pies ni cabeza. Pero porque además, ¿cuál es el proceso? O sea, Manu Militari... ¿Se ha diseñado esa comisión? Sí, lo que pasa es una comisión, un poco plural, por más que había, porque quiero decir, las actas se han hecho públicas y hubo allí discusión suficiente, o sea, yo perdí 3 horas de mi vida discutiendo esto, con lo cual, o sea, quiero decir, yo puedo decir... Discutir es divertido y a ti te gusta, Diego. Bueno, porque si no, lo pones en tu Twitter y se incendias las redes, así pero hubo un momento, o sea, quiero decir, ya llega un momento en el que cuando los argumentos se han expuesto y ningunos cambian ni otros cambian, es bastante... Hay que tirar para adelante. Se hace... Sí, y no se supo tirar adelante en algún momento en esa reunión. Quiero decir... A mí el proceso más adecuado me habría parecido distinto. Me habría parecido, por ejemplo, reunir a ciertas personalidades relevantes del cadismo, como puede ser la Federación de Peñas, como pueden ser los veteranos, como pueden ser distintas representaciones del cadismo y haber consensuado con ellos algunos nombres. Y eso haberlo sometido a la ciudadanía de Cádiz. Eso me habría parecido una opción más lógica en los tiempos actuales que la de abrir una serie de correos. ¿Por qué lo de correos? Quiero decir, por más que antes Fernando me achacara aparte de identificarme con el equipo de gobierno, algo que yo no cobro de ellos, por lo tanto, por lo menos por ahí. Cobras de la UCA, tú cobras de la UCA. Yo cobro de la UCA, que aunque esté gobernada también pero no es el caso. Hay tweets de personas, por ejemplo, de Vox, proponiendo que se vote. O sea, que se manden correos en esto para que salga Santiago Abascal, Francisco Franco, etcétera. Por lo tanto, no es que nos estemos inventando, los que estamos allí no nos estamos inventando una realidad sino es una realidad que se está viendo, que La Voz del Sur se ha publicado, etcétera. Este tipo le ocurrió a los británicos con Blas de Lezo, ¿no? Cuando quisieron renombrar un barco y trolearon, la palabra que ahora se utiliza, la votación para que saliera Blas de Lezo. Entonces, en este sentido, no era una votación, era una exposición de propuestas. Claro, abrir a que cualquiera proponga propuestas da como que haya una propuesta que era Wanda Metrobocuñano, ¿no? Entonces, claro, eso a mí no me parece serio. Tiene aje.
A mí sí, pero no, vale, pero no me parece. No es serio, evidentemente no es serio. No me parece que sea serio en un proceso tan complejo. Yo lo habría llevado por otro sitio. De todas formas, creo que en esa idea de fomentar la participación, de oír, de abrir lo máximo, se han hecho como, digamos, o se van a hacer 3 procesos participativos. Uno abierto y anónimo, otro con asociaciones o personas que el ayuntamiento ha considerado que tienen cierta relevancia o visión en la ciudad y en el cadismo, porque había, digamos, como dos vectores, ¿no? La parte cadista y la parte más ciudadana, que podemos discutir. O sea, de hecho, yo no sé, hasta cierto punto no sé qué hacía la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía allí, pero... ¿Y el Colegio de Doctores Licenciados? Bueno, de historia. Ahí sí que puede tener cierto sentido, por más que... Pero eso no existe. El Colegio de Doctores y Licenciados. No de licenciado en historia, pues eso no existe. Existe el Colegio de Doctores y Licenciados. No, estaba en la representación de que mandan a un historiador. De los profesores de historia de la Universidad de Cádiz y el Colegio de Doctores y Licenciados en Historia, Filosofía y no recuerdo la nomenclatura concreta, pero bueno, ese es el... y a partir de ahí, con esa comisión, que tiene una representatividad ya no plural o ya no democrática, sino consultiva, se vuelve a pasar un proceso de representación democrática, que es un proceso muy complicado, que va a llevar 3 vueltas, que veremos a ver qué es lo que ocurre en la votación final, porque sinceramente yo también creía que iban a votar solo los ciudadanos de Cádiz, y coincido completamente en lo que tú has dicho. De hecho se mantuvo allí porque la comisión, el representante de la Federación de Peñas dijo: yo represento a 6.000 cadistas. Y los representantes del ayuntamiento dijeron: bueno, pues yo represento a toda la ciudad de Cádiz. Claro, es que así. Es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que los representantes del ayuntamiento deberían haber, desde mi punto de vista, haber decidido el nombre y que después saliera el sol por Antequera. Han querido hacer un proceso participativo que en algunos momentos puede volvérsele atrás. Perdón, volvérselo en contra. Pero entiendo que es la decisión que han tomado y que ahí, ya digo, yo puedo discrepar en algunas cosas. Hay otras que no discrepo, por ejemplo, en el tema de los nombres propios, entre otras cosas porque es una decisión que nuestra asociación, cuando debatió esto, lo planteó como una de las opciones y después allí se adoptó por unanimidad, ya no por mayoría. O sea, no es que ni siquiera aquellos que estaban en contra... También porque creo que algunos de los que estaban en contra no llevaban una opción B. Iban solo con la opción A y no fueron capaces de decir: bueno, si esto no pasa, ¿qué hacemos? Iban con su A y tratando de imponer su opción A, y en una reunión tienes que ir con la A, con la B y con la C, porque es negociación. Pero... Perdona, ¿la opción A era Carranza? Nunca Carranza? No, la opción A era siempre Carranza. Esa era minoritaria. Bueno, pero había personas allí que iban con esa opción, pero, quiero decir, hombre, sí, pero que no, todo tiene una doble lectura, más bien la mayoritaria era Nunca Carranza. No, pero que te quiero decir que desde ese punto de vista, a ver, desde el planteamiento que se ha puesto en determinados medios, que es el ayuntamiento hizo una pantomima para que determinadas personas impusieran Carranza, impusieran que no hubiera nombres propios, que es lo que se ha puesto en unos medios, que no fue así, porque lo que estamos allí no fue así, ¿vale? Pero desde ese punto de vista, Tú lo explicaste en Twitter. Los que iban en la otra posición tenían que haber planteado: bueno, si no es Carranza, vamos a tratar de que sea esto. Digo, porque si el ayuntamiento nos había llamado antes para decirnos: vosotros haced esto, esto y esto, que eso no ocurrió, pero es la mentalidad que tienen algunos sobre los miembros de una comisión. Yo, bueno, sí, hablé con Paco Cano, el íntimo amigo de Fernando Santiago, por el camino de otra cosa, porque me lo crucé, pero ya está. No hablé con nadie más del ayuntamiento en los días previos. Y creo que desde la pandemia no he hablado con nadie del ayuntamiento. Entonces, claro, esa visión, bueno, pues... Ni siquiera aquellos 3 que estaban en contra o que mantuvieron la posición en contra para mantener Carranza tuvieron otra opción de decir: bueno, pues entonces vamos a poner Pepe Mejía, Manuel de Irigoyen, Teófila Martínez, lo que sea, como otra opción. Se aceptó que no hubiera nombres propios. ¿Por qué? Yo creo que por 2 razones. Y creo que no es tan difícil. Como comisión, nuestro mandato era elegir 5 nombres o elegir una serie de nombres. Claro, nombres propios había 10. Había 10. ¿Cómo haces la selección de los 5 más cadistas ahí? Porque te tienes que dejar fuera o a McCarthy, o sea, si lo haces por número que era un criterio que nosotros descartamos porque entendíamos que no había voto, que no era voto, que era simplemente mensaje, te tienes que dejar fuera a McCarthy, te tienes que dejar fuera a Irigoyen y meter, por ejemplo, a Michael Robinson, que con todo el respeto y todo el cariño, ni ha vestido la camiseta del Cádiz, ni ha sido presidente del Cádiz, y ya tiene suficiente representación en Cádiz como una escuela de fútbol. Entonces,
ante esa situación en la que tener que decidir o Juan Carlos Aragón o Manolo Santander, que bueno, pues ha escrito el pasodoble más conocido del cadismo, pero que es su única vinculación con el Cádiz realmente, aparte de la de cualquier abonado, aficionado. Entonces, en ese punto, yo creo que la opción, la vía de en medio por la que decidió tirar la comisión era no plantear ningún nombre. Y la segunda razón es que, como se ha puesto aquí sobre la mesa, casi todos los nombres, o muchos de los nombres que estaban ahí, tenían su reverso. Y algunos de ellos eran reversos, bueno, pues... Y de algunos no se conocía, pero podían salir. Podían salir, exactamente. Imagínate que el pobre de Michael Robinson hubiera hecho alguna fechoría en Liverpool. O por irnos... O Juan Carlos Aragón. No voy a hablar de Juan Carlos Aragón. O Teófila Martínez por cuestiones como las que están sobre la mesa de Kitchen, Bárcena, etcétera. Entonces, para evitar que dentro de 3 años nos viéramos otra vez en la comisión, se prefirió escoger un hombre que no tuviera que no tuviera ese bagaje y que no tuviera ese riesgo. Que fue una decisión que tomó la comisión porque estaba mandatada para elegir. Ya está. Entonces, en la elección, ¿qué criterio? Se podía haber elegido cualquier criterio. De hecho, se podía haber elegido el criterio de mayor número de mensajes una vez eliminados los que vulneran la memoria histórica. Y habrían sido Santiago Abascal, Mágico González, Nuevo Mirandilla. Había otro problema además, porque si te fijas, creo que tienes por ahí la lista, sí, hay muchos nombres que aparecen muy parecidos. Mirandilla, Nuevo Mirandilla, ¿qué hacemos? ¿Sumamos? ¿No sumamos? Mágico González, ¿qué hacemos? O Jorge González, ¿qué hacemos? ¿Sumamos todos los...? O el nombre... Claro, había una serie de elementos que nos llevaron a entender, bueno, vamos a prescindir de esto y vamos a que se eleve esta propuesta y que sea la ciudadanía de Cádiz o los socios del Cádiz o la suma entre los abonados cadistas que no residen en la ciudad de Cádiz y así lo pidan y los gaditanos y gaditanas los que voten. Pero fue una decisión que se adoptó allí de forma espontánea y que no es una reinterpretación, es simplemente una forma de elección. Es como si en el jurado del Falla alguien dice, mira, es que este popurrí me gusta más que el otro, porque las cuartetas están enchampeladas. Y dice, bueno, pero es que eso no es bueno, pero es que el gusto o la decisión de ese grupo de personas al que el ayuntamiento le ha mandatado seleccionar entre una cosa y otra. Sí, pero todo ese discurso que has dado es el mismo que en otras palabras te podría hacer un juez de lo contencioso administrativo para disfrazarte una decisión apoyando que el estadio pueda denominarse Carranza. Es decir, puesto a interpretar, todo se interpreta, todo se explica de 40.000 maneras distintas. Lo cierto es que el ayuntamiento decide una manera de afrontar este problema, a diferencia de la avenida Juan Carlos I. ¿Qué debería de haber hecho? Hombre, sí, ahora a posteriori, claro, ya lo tiene claro porque le ha salido mal la jugada. Pues quizás en su momento debería de haber obviado toda esta historia y de igual manera que decidió que la avenida Juan Carlos I pasase a denominarse Avenida Sanidad Pública, pues si es idea de los dirigentes actuales llamar al Estadio Carranza Nuevo Mirandilla o Tacita de Plata, que es la idea que late desde un primer momento, pues hazlo directamente, pero no disimule sometiéndolo al sentir y a la decisión popular. Insisto, todo es interpretable. La Federación de Peña cuenta con un dictamen favorable a que el estadio pueda denominarse Carranza, como tú tendrás un dictamen o alguien de la comisión tendrá un dictamen en contra de que el estadio pueda denominarse Carranza. Pero no es disparatado. Dictamen que, por cierto, no se puso sobre la mesa de la comisión, o sea, se refirió a él, pero nadie trajo una copia del dictamen para que hubiéramos debatido cuáles eran las razones jurídicas que la Federación de Peña defendía. O sea, porque, quiero decir, sí, porque desde ese punto de vista ha salido en prensa... También hay que ubicarse en el papel del papi, creo que fue, que comparece allí y la gente no es tonta, la gente sabe que va en minoría. Es decir, es una comisión, aunque tú lo veas desde tu buenismo, creada es profeso con una intención, porque comisión se pueden formar 1000. Puedo decir yo, venga, vamos a formar una comisión, que venga el presidente del admirado casino por parte de Fernando, que venga el del Ateneo, que venga el de Fernando, no cabe en el Estado. Claro, que venga el presidente de la Academia Iberoamericana y la disfrazo igual, disfrazo una comisión igual de buena que la que se ha formado, igual de rimbombante, pero con otro matiz. Aquí se ha quedado una comisión ex profeso, no nos engañemos.
No te digo con eso que tú vayas de la mano del equipo del gobierno, pero evidentemente, tal como leímos la comisión, sabíamos que por dónde iban los tiros, y sabíamos que la Federación de Peñas iba en minoría, y lo sabía el Cádiz, que se quitó de en medio. Digo, yo a eso no juego. Yo tonto no soy, yo registro la marca, pero yo a eso no juego, a sentarme con 10 personas que tengo en contra desde el minuto 1. Eso es clarísimo. E insisto en que es clarísimo, en que todo es interpretable. Como tú acabas de reinterpretar, cuál era el principio, cuáles eran las pautas básicas y cómo luego, en un momento posterior, pues habéis decidido, por ejemplo, lo de los nombres propios, que me parece muy bien, porque todo tiene un argumento en esta vida. Pero lo que es evidente es una cosa, con independencia de que jugar a estas cosas da lugar a consecuencias negativas, como la historia de que 200 personas o las que fueran nombraran a Franco o a Santiago Abascal, fruto de una gracia de partidarios de Vox, pero o estamos o no estamos. Si tú juegas a vamos a depender del sentimiento popular y de lo que decida la ciudadanía, para lo malo y para lo bueno, no te puedes volver atrás y ahora a ver cómo lo arreglo, cómo lo susano, para que salga el nuevo Mirandilla que quiero por narices desde el minuto 1. Discrepo en esa parte porque las bases pero vuelvo a decir, además es que no se está actuando limpio, porque tú que eres miembro de la comisión y persona cualificada en esta historia, no sabes ni el resultado de la votación. Luego, ¿qué limpieza y qué transparencia es esta? Si ni siquiera lo sabes tú, porque yo te lo digo con sinceridad, venía aquí, digo, voy a sacarle a Diego el dato de cuál ha sido el resultado real de esta primera fase de la consulta, y lo ignora. Pero es que, luego no juegan ni con todos los datos. A partir de ahí, pues reconstruimos una historia para borrar a todos los nombres propios, que como todo en esta vida puede defenderse, como puede defenderse que la palabra Carranza, la inmensa mayoría de la gente y de la ciudadanía, y por supuesto el 100% de todo el que vive fuera de Cádiz, lo identifica con una cuestión distinta de un señor o de un político de los años 30, lo identifica con el Cádiz Club de Fútbol. Dos cosas. Una, sobre las bases del proceso estaban marcadas desde el principio. O sea, es que a mí me sorprende que... ¿Quién hizo las bases, Diego? El ayuntamiento. Pero no sabes qué órgano del ayuntamiento. ¿La hizo Martín Vila, la Junta Local o el Pleno? El decreto de la alcaldía. Vale. O sea, creo que hay un acuerdo de Pleno para que se produzca el cambio de nombre, un acuerdo de 2017, y hay un decreto de alcaldía en el que da las bases. Pero esa base debe ser 10 palabras, ¿no? Porque si resulta que ahora decidí quitar los nombres propios, o por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Perdona. Me ha hablado de que lo de los nombres propios me parece muy bien. Me ha hablado de que teníais que escoger 5 denominaciones y habéis escogido 8. Luego, una nueva reinterpretación de las bases. En ese punto es el único en el que se ha producido una reinterpretación de las bases, o en el que se han cambiado las bases, que habrá que ver si eso cabe, si lo acepta el secretario. Espero que sí, porque si tenemos que ir a otra reunión y otra vez todo esto en la prensa y demás. Esto termina en los tribunales, Diego. No creo porque es una decisión... Una tapa de ensaladilla no apostamos. Es una decisión arbitraria del ayuntamiento, o sea, quiere decir, no tiene por qué regirse por un régimen. Pero todo acto administrativo... arbitrariamente disfrazada con una comisión. Pero como ha dicho Fernando, la decisión la podía tomar el ayuntamiento directamente. Pero no lo ha hecho. Pero como no lo ha hecho, ahora te tienes que atener a las consecuencias. Es que no hay nada más antidemocrático que decir la decisión respecto al estadio quiero que la tomen los ciudadanos. Y los ciudadanos opinan lo contrario de lo que yo tengo intención, y entonces no me sirve. Y ahora voy a ver qué camino, qué vericuetos cojo, qué artilugios cojo para llegar a nuevo Mirandilla. Estás anudando consecuencias jurídicas a una afirmación política. La afirmación política es la decisión quiero que la tomen los ciudadanos. La decisión jurídica es, la decisión la van a tomar los ciudadanos ¿cómo? Primero nos van a enviar sugerencias, después de esas sugerencias van a pasar a una comisión que va a elegir 5, y de esa comisión van a votar los 5, va a votar la ciudadanía. Ese es el proceso de las bases. No han cambiado, es que no ha cambiado realmente. Por eso me sorprende cuando dice, es reinterpretado. No, el proceso de las bases era eso. La única reinterpretación que se hizo allí, que se hizo para evitar someter a votación los 8 nombres, es pasar de 5 a 8. Es la única reinterpretación, pero el proceso de la fase era ese desde el principio. Que eso se quiere vender desde el punto de vista, o que el mensaje político es quiero que decidan los ciudadanos, pero la realidad es que los ciudadanos no deciden, igual que no deciden en unas elecciones porque se eligen las listas que marca un partido y los partidos marcan eso, pero nadie dice, vais a elegir el partido que gobierne, no, vais a elegir, los ciudadanos van a elegir, aquí igual, los ciudadanos van a decidir, pero la ciudadanía va a decidir, pero de esta forma.
con este triple proceso, esas son las bases. No, eso es, vamos a ver, eso es engañar pero al espectador. No, pero es que las bases están... O sea, tú puedes decir el primer día, vale, yo participo de una comisión que crea el ayuntamiento que me está marcando por dónde debo ir. Ahora lo que no vale es decir, ha opinado la ciudadanía y ahora yo lo transformo totalmente. Cojo la lista, el primero no, el segundo no, el tercero no, el cuarto no, el quinto en nombre propio fuera, el sexto en nombre propio fuera, el séptimo que tiene 20 nominaciones frente a las 3.000 que tiene Carranza, es el que va a salir en una segunda votación. Eso que tiene que ver con el sentir popular, es un auténtico fraude. ¿Qué ciudadanía se ha pronunciado? Porque no tenemos... que se le ha permitido en las condiciones. Bueno, es que pero esos son los riesgos. No, pero es que no se hace un esos son proceso los riesgos. Oiga usted, y si usted pone una urna como si fuera unas elecciones cualquiera, el resultado hubiera sido el mismo. Pero el ridículo hubiera sido aún mayor. Porque informáticamente tengo la excusa de decir, no, es que lo han manipulado, es que unos se han movido, es que los otros no se han movido. Aguántese usted con las consecuencias. Si usted pone una urna y no controla quién vota, la misma persona puede votar 10 veces. Es que eso es... Por eso no era un procedimiento democrático, era un procedimiento de apertura de sugerencias y de nombre. En ese proceso, pues se recibió de forma masiva, de forma mayoritaria, el nombre Ramón de Carranza y Carranza, que eran nombres que se consideraban desde el principio, porque así lo había considerado el Pleno del Ayuntamiento y así lo mantuvo la Comisión, que eran contrarios a la Ley de Memoria Histórica. A partir de ahí había que elegir. El siguiente era Francisco Franco, que también. Te voy a decir una cosa, Diego, donde yo creo que está un poquito cogido por los pelos, que es el encaje exacto con la Ley de Memoria Histórica. Porque Ramón de Carranza no participa en el golpe de Estado, o sea, el hijo sí, que el hijo estuvo hasta en la Sanjurjada, y el hijo estaba exiliado porque estuvo en la cárcel porque estuvo en la Sanjurjada, y luego estuvo en el ejército de Franco, de alférez voluntario. Y luego está unos meses, y entonces dicen que él firma en la depuración del funcionariado. Del 36 al 37 firma la depuración él firma y recauda fondos para financiar económicamente entonces, eso creo yo, decir, que a mí me parece muy bien que se cambie, ¿no? Pero que quiero decirte que eso creo que pudiera defenderse en un tribunal que Carranza no forma parte, aparte de por lo que dice Fernando, de que en el imaginario colectivo no se asocia a un golpista, sino porque el propio Carranza no lo fue, y porque a lo que se le puede achacar es que él, enfermo, impuesto por Queipo de Llano, por López Pinto, por quien sea, firmaba esos expedientes de depuración de funcionarios. Pero es lo que yo veo. A ver, ese argumento nos sirve también para pedir la reversión del cambio de nombre de la avenida. ¿De qué avenida? De la avenida Ramón de Carranza. No, porque es una decisión. No, pero no se hace en aplicación de la memoria histórica. Sí, se hace porque le quieren dedicar. Y se hace también en la aplicación de la memoria histórica para eliminar los nombres. Bueno, pues da igual, pero quiero decirte que en principio. Que yo no lo veo encajado, cuadrado. José León de Carranza, que por cierto sigue habiendo una avenida que así se llama en Cádiz. Y un puente. Pero el puente lo tiene que hacer Fomento. José León de Carranza es que fue golpista del libro. Ramón de Carranza, el hombre, estaba en los estertores de su vida y le sacan y le ponen allí, Pero bueno, no tiene... A ver, quiero decir, yo tampoco me voy a meter a historiador porque no es el tema. Yo he hablado con Santiago Moreno, he leído a Gutiérrez Molina sus libros y creo que... Hay una tesis escrita en el Departamento de Historia de la Universidad de Cádiz en el que se defiende el papel de Ramón de Carranza. Ramón de Carranza fue elegido alcalde de Cádiz en el 31 y destituido por el gobernador civil. Bueno, destituido porque se acusó de que había habido pucherazo en Cádiz y demás. Entonces, destituido y luego fue elegido diputado por la provincia de Cádiz en una lista que ganó las elecciones. Fue presidente de la Corte porque era por presidente de edad. No le dio todo el proceso de... Creo que varias veces fue también elegido por los ciudadanos. Sí, pero aquí se está focalizando en su papel en el 36-37, que es donde... Vamos, que te digo que es el punto débil del procedimiento, porque cuando vote todo el mundo, el expediente administrativo, yo no sé de derecho administrativo, tendrá que concluir con que el Pleno del Ayuntamiento ratifique la votación como sea, ¿no? Digo porque será aquello que en su momento alguien pudiera recurrir, que es el acto administrativo, no ni la actuación de la comisión ni nada. Yo eso, bueno, es potestativo, ¿no? Claro, pero de ahí de todo eso... Ya tenemos que ir terminando. En la línea de lo que tú dices, yo lo que no veo es que esta decisión, que el ayuntamiento puede
hacer sin acudir a la ley de memoria histórica, porque el ayuntamiento puede cambiar mañana el nombre del Teatro Falla y renombrarlo perfectamente sin necesidad. Que Falla apoyó el golpe de Estado. Puede ser... que se sepa, ¿eh? Puede ser, sí, creo que el siguiente es Pemán, ya a Falla ya llega. No, Pemán ya lo han quitado, pero fíjate, Pemán sin ir a pleno, ya se ha quitado. Veremos a ver qué es lo que... Pero yo dudo que eso pueda ser aceptado en un proceso. Otra cosa que se presente, ¿vale? Bueno, Porque pero eso es una tontería mía, que yo no sé nada de presentarse derecho. se puede presentar, pero dado que es una decisión que no tiene que someterse a un estándar determinado, dudo que esto se pueda someter a... o que prospere en el ámbito administrativo. Tenemos que terminar. Un matiz, porque lo habéis comentado antes, en cuanto a la participación o no de los socios del Cádiz de fuera de la ciudad de fuera de la ciudad. Que yo estoy en contra de eso. Eso habrá que mirarlo bien, lo digo porque... Por la ley de protección de datos. Por la ley de protección de datos, No. porque precisamente hace unos días hemos leído una noticia relacionada con la pugna que hay en el Sevilla, con el movimiento, con los movimientos internos en el Sevilla y con un directivo del Cádiz que se ha visto de alguna manera involucrado por el uso de los datos de los socios del Sevilla. Los abonados del Cádiz residentes fuera de la ciudad tendrán que dirigirse al club y decirle al club que le dé sus datos al ayuntamiento. Porque si no el club comete una irregularidad contra la ley de protección de datos, que como bien sabéis, esa ley que es una ley buenista, pero que no veas tú cuando te ponen una multa, 300.000 o 500.000 euros de multa. No se puede utilizar la ligereza de decir, mire usted, Ayuntamiento Cádiz, aquí tiene usted la lista de los 18.000 no, eso no lo puede hacer el Cádiz. Abonados del Cádiz, abonados virtuales, porque este año no vamos al estadio. Damos por concluido este debate entre dos cadistas con opiniones diferentes. Me parece que ha sido muy interesante el debate. Os agradezco a los dos vuestra presencia, a Diego Boza, a Fernando Estrella. Creo que esto va a durar meses de debate y no descarto que tengamos la ocasión de volver a discutir y volver a debatir cualquier otro movimiento que ocurra con respecto a esto. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y dentro de una semana volveremos con otro programa de Enemigos Íntimos.